Necesitamos ese dinero del fideicomiso para la boda. Deja de ser egoísta. La voz de mamá atravesó el teléfono como una cuchilla, afilada y exigente. Estaba sentada en mi casa vacía en Phoenix, Arizona, todavía con el mismo vestido negro de ayer, todavía sintiendo el peso de la tierra en mis manos por haber llenado yo misma la tumba de mi hijo. Dije en voz baja, «Lo entiendo. Me llamo Allison y tengo 35 años. Hace 2 días enterré a mi hijo de 9 años completamente sola mientras mis padres y mi hermana celebraban su fiesta de compromiso al otro lado de la ciudad. Sabían del funeral. Eligieron la fiesta. El silencio al otro lado del teléfono se alargó tanto que me pregunté si mamá había colgado. Entonces se aclaró la garganta. «Bien. Patricia necesita $12,000 para el depósito del catering y pensamos que el fondo fiduciario de Tyler podría cubrirlo. Tú eres el ejecutivo, así que solo firma el cheque. Tyler, mi hermoso y brillante hijo que amaba a los dinosaurios y podía recitar todos los datos sobre los velociraptores, que luchó contra la leucemia durante 3 años con más valentía que la mayoría de los adultos en toda su vida, que murió tomándome de la mano mientras preguntaba si los abuelos venían de visita. El abogado tardará unos días en procesarlo todo», dije con voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba en mi interior. «Unos días. Allison, el local necesita el pago para el viernes o Patricia perderá su lugar. ¿No puedes transferir el dinero de tu cuenta y que te lo reembolsen después?» Cerré los ojos, recordando cómo les rogaba que pospusieran la fiesta de compromiso de Patricia, solo un día, solo para estar presente cuando enterraran a su nieto. Mamá chasqueó la lengua y dijo, «Cariño, Tyler no querría que estuviéramos tristes. Querría que celebráramos la felicidad familiar. La felicidad familiar». Mientras yo echaba tierra sobre el ataúd de mi hijo con las manos desnudas, porque los trabajadores de la funeraria ya se habían ido. «Yo me encargo», le dije. «Perfecto. Y Allison, intenta centrarte en lo positivo. La boda de Patricia será un nuevo comienzo para todos. Necesitamos dejar atrás este momento difícil y seguir adelante». La llamada terminó. Colgué el teléfono y caminé hacia la habitación de Tyler, donde sus pósteres de dinosaurios aún cubrían las paredes y su Triceratops de peluche favorito estaba en la cama deshecha. Habíamos vivido en esta casa el último año desde que regresé a Phoenix para estar más cerca de mi familia durante el tratamiento de Tyler. Menudo error. Mis padres vivían a 20 minutos, en Scottsdale, en la enorme casa que papá compró después de que su empresa de contabilidad despegara. Patricia, mi hermana 3 años menor, vivía en la casa de la piscina mientras planeaba la boda de sus sueños con un promotor inmobiliario llamado Brad. Cuando Tyler recibió el diagnóstico, parecieron apoyarlo. Visitaron el hospital varias veces, trajeron flores y nos dijeron todo lo necesario para estar ahí. Pero a medida que los meses se convertían en años y la condición de Tyler empeoraba, sus visitas se hicieron menos frecuentes. Al fin y al cabo, eran gente ocupada. Papá tenía clientes que atender, mamá tenía su club de jardinería y su sociedad de lectura. Patricia tenía lugares para bodas que visitar y vestidos que probarse. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando Tyler regresó al hospital para otra ronda de quimioterapia. Había estado pidiendo que su abuelo viniera a leerle libros de dinosaurios como solía hacerlo. Llamé a la oficina de papá 3 veces ese día. Su secretaria no dejaba de decir que estaba en reuniones. Esa noche, vi la historia de Instagram de Patricia. Una cena familiar en su asador favorito. Mamá, papá, Patricia y Brad, todos sonriendo con vino caro y comida preparada a la perfección. La fecha y hora indicaban que se publicó mientras Tyler vomitaba por el tratamiento, preguntando por qué sus abuelos ya no lo querían. Debí saber entonces lo que sé ahora. A la hora de elegir entre la comodidad y el compromiso, siempre optaban por lo fácil. El fondo fiduciario de Tyler lo había creado la familia de mi exmarido tras su fallecimiento en un accidente de coche hacía 4 años. $50,000 estaban destinados a asegurar el futuro de Tyler. La universidad, tal vez una casa algún día, lo que necesitara.
Cuando le diagnosticaron a Tyler, agradecí esa red de apoyo, aunque nunca toqué un centavo. Mi trabajo como enfermera en el Hospital Infantil Phoenix nos daba lo suficiente para sobrevivir, y quería que ese dinero siguiera siendo de Tyler. Ahora, Tyler ya no estaba, y legalmente, como su madre y administradora de su patrimonio, el dinero me pertenecía, pero no sabían qué había hecho ya con él. Hace 3 semanas, cuando los médicos de Tyler me dijeron que se le acababa el tiempo, tomé una decisión. Llamé al abogado que administraba el fideicomiso y le pregunté sobre donaciones benéficas. ¿Se podría donar el dinero a nombre de Tyler? Por supuesto, dijo. Solo necesitaba mi firma como ejecutivo. Había pasado horas investigando organizaciones de cáncer infantil, leyendo sobre sus programas e impacto. Quería que el legado de Tyler ayudara a otros niños que luchaban la misma batalla que él había librado con tanta valentía. El papeleo se completó hace 2 semanas. Cada centavo de esos $50,000 ya se había donado a la Alianza para la Investigación del Cáncer Infantil, con un fondo conmemorativo establecido en nombre de Tyler. La ironía era hermosa. Mientras mi familia organizaba su fiesta, en lugar de apoyar a su nieto en sus últimos días, yo me aseguraba de que el recuerdo de Tyler perdurara de una forma realmente significativa. Fui a la cocina y me serví un café, pensando en la cena familiar del día siguiente. Mamá la había llamado una reunión de sanación, donde podríamos procesar juntos nuestro dolor y hablar de los planes de la boda de Patricia. Ella insistió en que fuera, a pesar de mi protesta de que aún no estaba lista para estar con gente, pero iría. Me sentaría a su mesa, escucharía su charla sobre la boda y esperaría el momento perfecto para compartir lo que ya había hecho con el fondo fiduciario de Tyler. La expresión de sus rostros compensaría cada momento de dolor que habían causado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. «Qué ganas de verte mañana». Mamá me dice, «Estás siendo súper generosa con el dinero de Tyler. Eres la mejor hermana del mundo». Sonreí por primera vez desde el funeral. La noche siguiente, fui en coche a casa de mis padres en Scottsdale, pasando por el cementerio donde Tyler yacía bajo una pequeña lápida que yo misma había elegido. Nadie se había ofrecido a ayudar con esos preparativos. Estaban demasiado ocupados probando pasteles de boda. La casa lucía exactamente igual que siempre, un césped impecablemente cuidado, coches caros en la entrada, una luz cálida que se filtraba por las ventanas, una imagen de éxito suburbano que ocultaba tanta fealdad. Me senté en mi coche un momento, recuperando fuerzas. En esa casa estaban las personas que deberían haber amado a Tyler incondicionalmente, quienes deberían haberlo dejado todo para estar con él en sus últimas semanas. En cambio, trataron su enfermedad como una molestia, su muerte como una interrupción de sus importantes planes. Papá abrió la puerta antes de que pudiera tocar, envolviéndome en lo que parecía un abrazo de imitación. «Allison, cariño, nos alegra mucho que hayas venido. Tu madre preparó tu carne asada favorita, mi carne asada favorita, como si la comida pudiera compensar el abandono de su nieto». El comedor estaba puesto con la mejor vajilla de mamá, la que solo usaba para ocasiones especiales. Al parecer, hablar de cómo gastar el dinero de mi hijo muerto era especial. Patricia y Brad ya estaban sentados. Patricia brillaba de emoción. Brad miraba su teléfono con un aburrimiento que le hacía pensar que preferiría estar en cualquier otro lugar. Ahí está. Patricia saltó a abrazarme. Siento mucho no haber podido ir al funeral. La cita con la floristería se programó hace meses, y ya sabes lo difícil que es conseguir tiempo con los buenos proveedores. La cita con la floristería. Mientras bajaba el cuerpo de mi hijo a la tumba, mi hermana elegía los centros de mesa. Mamá salió de la cocina con una bandeja de carne asada perfectamente cortada, con el rostro radiante, con esa alegría forzada que había perfeccionado con los años. Pensé que podríamos tener una buena cena familiar y hablar sobre cómo seguir adelante. Todos hemos pasado por mucho estos últimos años. Todos hemos pasado por mucho, como si ella hubiera sido la que dormía en sillas de hospital y sostenía la mano de su hijo durante los interminables tratamientos. Me senté a la mesa.
La misma silla que había ocupado en las cenas familiares de mi infancia. Tyler solía sentarse a mi lado cuando lo visitábamos, haciendo un sinfín de preguntas sobre todo y haciendo reír a todos con sus imitaciones de dinosaurios. El espacio vacío a mi lado me parecía enorme. Así que, dijo papá, cortando su asado, tu madre mencionó que estás dispuesta a ayudar con los gastos de la boda. Eso es muy generoso, sobre todo considerando todo lo que has estado pasando. Tyler querría que celebráramos la felicidad, añadió mamá rápidamente. Era un niño tan alegre. Querría que su dinero se destinara a algo hermoso. Casi me atraganto con el agua. Tyler querría que su dinero ayudara a otros niños enfermos, no que financiara una fiesta para gente que no se molestó en asistir a su funeral. Patricia se inclinó hacia adelante con entusiasmo. He estado pensando en la manera más significativa de honrar a Tyler en la boda. Quizás una pequeña mesa conmemorativa con su foto, algo elegante que no empañe demasiado el ambiente, una mesa conmemorativa, una foto. Después de abandonarlo por completo, quiso usar su recuerdo como decoración de la boda. Eso suena genial, dije con cautela. Brad levantó la vista del teléfono por primera vez. ¿De cuánto estamos hablando? La cantidad del fondo fiduciario. Ahí estaba. El verdadero motivo de esta cena. Ni dolor, ni sanación, ni unidad familiar, sino dinero. 50,000, dijo papá con orgullo, como si hubiera contribuido de alguna manera. La familia del padre de Tyler lo creó después del accidente. Una inversión inteligente. El niño ya no lo necesitará, así que más vale que lo use para algo que le traiga alegría a la familia. El niño ya no lo necesitará. Tyler tenía nombre. Era su nieto, pero para ellos se había convertido en nada más que una fuente de financiación para el día perfecto de Patricia. Tengo una noticia maravillosa sobre eso, dije, dejando el tenedor. Pude hacer arreglos que creo que a Tyler le encantarían. Patricia aplaudió. ¿Ya lo transferiste a la cuenta de la boda? Madre mía, esto significa que podemos mejorar la banda. Encontré un grupo increíble que toca en bodas de famosos. No exactamente, dije, observando sus caras con atención. Lo doné a la Alianza para la Investigación del Cáncer Infantil, hasta el último centavo en nombre de Tyler. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de mamá golpeó el plato con un ruido metálico. Papá palideció por completo. Patricia abrió y cerró la boca como un pez jadeando. ¿Qué dices?, susurró mamá. He creado un fondo conmemorativo en honor a Tyler, continué con calma. El dinero se destinará a investigaciones que podrían ayudar a otros niños que luchan contra el cáncer. Parecía lo correcto. ¿Lo correcto? La voz de Patricia se elevó casi hasta convertirse en un grito. Allison, ese dinero era mío. Era para mi boda. En realidad, era de Tyler. Corregí. Y ahora está ayudando a niños que están pasando por lo que pasó Tyler. Niños cuyas familias los apoyan. Papá recuperó la voz, aunque le temblaba de rabia. No puedes hacer esto. Lo impugnaremos. Contrataremos abogados. No tenías derecho a tomar esa decisión sin consultarnos. Tenía todo el derecho, dije en voz baja. Era la madre de Tyler y la administradora de su patrimonio. La donación se completó legalmente hace 2 semanas. El dinero desapareció. La máscara cuidadosamente compuesta de mamá finalmente se quebró. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Patricia lleva 1 año planeando esta boda. ¿Sabes cuánto cuesta todo? ¿Cuántos depósitos ya pagamos? Egoísta. Me llamaban egoísta por honrar la memoria de mi hijo fallecido en lugar de financiar su fiesta. Quizás deberías haberlo pensado antes de decidir que el funeral de tu nieto no era lo suficientemente importante como para asistir, dije, levantándome de la mesa. La sala estalló. Patricia lloraba. Brad maldecía en voz baja. Papá amenazaba con demandar. Y mamá enumeraba todas las maneras en que había decepcionado a la familia a lo largo de los años, pero su enfado solo demostraba lo que ya sabía. Les importaba más el dinero que Tyler. Caminé hacia la puerta, dejándolos con su furia.
Mañana traería llamadas de abogados, amenazas, exigencias de revertir lo inamovible. Pero esta noche iría a casa, a la habitación de Tyler, y le contaría a su Triceratops de peluche sobre los niños que vivirían gracias a su legado. La verdadera batalla apenas comenzaba. 3 días después de la desastrosa cena familiar, me senté en la oficina del abogado Jonathan Pierce en el centro, escuchándolo explicar por qué las amenazas de mi familia eran inútiles. La donación se ejecutó correcta y legalmente, dijo, mientras revisaba la documentación extendida sobre su escritorio de caoba. Como madre de Tyler y administradora de su patrimonio designada por el tribunal, usted tenía plena autoridad para realizar distribuciones caritativas. No hay ninguna vía legal que puedan seguir. Asentí, aunque ya me lo esperaba. La verdadera satisfacción no residía en la legalidad de lo que había hecho, sino en el principio. El dinero de Tyler estaba ayudando a niños que realmente lo necesitaban, no financiando una fiesta para quienes lo habían abandonado. Mi teléfono no había parado de sonar desde aquella cena. Mamá llamaba cada pocas horas, alternando entre lágrimas y furia. Patricia enviaba mensajes de texto largos y confusos sobre cómo había arruinado su vida y destruido a la familia. Papá dejaba mensajes de voz amenazándome con eliminarme de su testamento, como si me importara su dinero después de ver lo poco que significaba para ellos la lealtad familiar. Pero la llamada que me sorprendió fue esa mañana de mi tía Grace, la hermana mayor de papá, que vivía en Denver. Se había enterado de la muerte de Tyler por los rumores familiares, aunque nadie se había molestado en contarle sobre el funeral. «Voy a volar este fin de semana», dijo. «Tenemos que hablar». Grace siempre había sido la oveja negra de la familia de papá, la que decía verdades incómodas en las reuniones familiares y se negaba a seguirles la corriente. Se había mudado de Phoenix hacía 30 años y solo venía de visita en días festivos importantes y solía irse temprano después de alguna discusión con mis padres sobre sus prioridades. Cuando Tyler era pequeño, Grace había sido uno de sus parientes favoritos. Le enviaba libros sobre dinosaurios, lo llamaba para enterarse de sus últimos descubrimientos y lo escuchaba con atención cuando hablaba de sus intereses. Tras su diagnóstico, ella había volado varias veces para visitarlo al hospital, llevándole rompecabezas y juegos para pasar los largos días de tratamiento. Era una de las pocas personas de la familia que realmente se preocupaba por Tyler como persona, no solo como una obligación. Pasé el resto de la semana ignorando las llamadas cada vez más desesperadas de mis padres y concentrándome en el trabajo. El hospital fue una grata distracción, lleno de colegas que realmente me habían apoyado durante la enfermedad de Tyler. Mi supervisor me había dado licencia por duelo, pero había solicitado regresar antes. Mantenerme ocupada me ayudó a sobrellevar el dolor. El viernes por la noche, recogí a Grace en el aeropuerto. Estaba exactamente igual que siempre. Cabello plateado recogido en un moño práctico, vaqueros y un suéter sencillo, y solo llevaba una bolsa a pesar de que planeaba quedarse una semana. A sus 62 años, tenía el porte sensato de quien ha pasado 30 años como directora de instituto. «¿Cómo estás?», preguntó mientras conducíamos hacia mi casa. «Mejor de lo esperado», admití. «Enojada, pero mejor». «Bien. El enojo es útil. Significa que no has renunciado a esperar que la gente lo haga mejor». Condujimos en un cómodo silencio durante un rato. Grace siempre había entendido que no todos los momentos debían estar llenos de palabras, una característica que la había convertido en una de las visitantes favoritas de Tyler. Podía sentarse tranquilamente con él durante los tratamientos, leer libros o armar rompecabezas, sin tener que preguntarle constantemente cómo se sentía ni intentar animarlo con positividad forzada. En casa, preparé café y le enseñé la habitación de Tyler, que aún no había tenido fuerzas para cambiar. Tomó su Triceratops de peluche favorito y lo sostuvo con cuidado. Le encantaba,
dijo en voz baja. Me dijo que se llamaba Herbert y que era herbívoro, lo que significaba que era manso y no le haría daño a nadie. Sonreí, recordando que quería ser paleontólogo de mayor. Dijo que iba a descubrir una nueva especie de dinosaurio y que le pondría mi nombre. Grace recostó a Herbert en la cama y se giró hacia mí. Me enteré de lo que pasó en el funeral y de lo que hiciste con el fondo fiduciario. Me preparé para otro sermón sobre la obligación familiar y el perdón. En cambio, sonrió. Estoy orgullosa de ti. Sus palabras me impactaron. No recordaba la última vez que un familiar me había dicho que estaba orgulloso de mí por algo. Tus padres me llamaron, ¿sabes? Continuó. Querían que te hiciera entrar en razón para que les ayudara a encontrar la manera de revertir la donación. Parecen creer que tengo cierta influencia en tus decisiones. ¿Qué les dijiste? Que el dinero de Tyler debía honrar su memoria y que, si hubieran querido opinar sobre cómo se gastaba, deberían haber actuado como abuelos mientras él vivía. Nos sentamos en la habitación de Tyler hasta bien entrada la noche, compartiendo historias sobre él y hablando de cómo habían cambiado mis padres con los años. Grace había presenciado su transformación gradual, de las personas cariñosas que solían ser a las personas egocéntricas en las que se habían convertido. Todo empezó cuando el negocio de tu padre despegó. Dijo que el éxito los cambió. Se acostumbraron a ser el centro de su propio mundo, a que todo girara en torno a sus planes y prioridades. Otras personas se convirtieron en personajes secundarios de su historia en lugar de tener valor propio. Esa descripción encajaba a la perfección. Tyler y yo habíamos sido personajes secundarios en su narrativa. Se esperaba que estuviéramos agradecidos por la atención que nos brindaban y que nunca los incomodáramos con nuestras necesidades. La cuestión es, continuó Grace, que todavía se consideran buenas personas. Nunca entenderán por qué lo que hicieron estuvo mal, porque para ellos, las víctimas son ellas. Eres la hija ingrata que arruinó la boda de Patricia. Ella tenía razón. Incluso ahora probablemente pensaban que eran la parte perjudicada. Se habían convencido de que asistir a una fiesta de compromiso era más importante que apoyar la despedida de su nieto, y nada les haría ver lo retorcida que había sido esa prioridad. Pero ya no me importaba lo que pensaran. El sábado, Grace me acompañó a visitar la tumba de Tyler. Había estado allí todos los días desde el funeral, llevándole flores frescas y contándole cómo había sido mi día. Hoy traje una foto de la Alianza para la Investigación del Cáncer Infantil que mostraba a algunos de los niños que se beneficiarían de su fondo conmemorativo. Mira, Tyler, dije, arrodillándome junto a su lápida. Tu dinero ayudará a estos niños a mejorar como siempre quisiste ayudar a la gente. Grace permaneció en silencio a mi lado, con su mano sobre mi hombro. Por primera vez desde la muerte de Tyler, sentí que alguien de mi familia comprendía de verdad lo que había perdido y lo que intentaba honrar. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en mi porche trasero viendo la puesta de sol, Grace me hizo la pregunta que tanto me había temido. ¿Qué pasa ahora con tus padres? Es decir, ¿piensan reconciliarse? Pensé en Tyler preguntando por sus abuelos en el hospital. Pensé en el funeral vacío. Pensé en su preocupación inmediata por el dinero de la boda en lugar de en el apoyo para el duelo. No, dije finalmente. Hay cosas que no se pueden perdonar y algunas personas no merecen el esfuerzo. Grace asintió con aprobación. Bien, tienes agallas, después de todo. Grace se quedó una semana entera, y su presencia me dio la fuerza que necesitaba para afrontar lo que venía después. El día antes de que se fuera, mis padres aparecieron en mi casa sin avisar. Estaba en el jardín plantando marigolds en el pequeño espacio conmemorativo que había creado para Tyler cuando oí portazos en la entrada. Grace estaba dentro preparando la comida, y la oí moverse por la cocina al oír pasos que se acercaban. Allison. La voz de papá era aguda, con tono profesional, el mismo tono que usaba con clientes difíciles. Tenemos que hablar. No levanté la vista de las flores. A Tyler le encantaban los marigolds porque eran de un naranja brillante como la portada de su libro favorito de dinosaurios.
No creo que nos gusten. Sí, nos gustan. La voz de mamá sonaba tensa, como si hubiera estado llorando. Esto ya ha ido demasiado lejos. Estás destruyendo a esta familia por dinero que podría habernos unido a todos. Finalmente me puse de pie, sacándome la tierra de las manos. Parecían más viejas de lo que recordaba, más desgastadas. Patricia estaba detrás de ellas, con la cara hinchada y roja. Brad brillaba por su ausencia. ¿Dónde está Brad?, le pregunté a Patricia. Rompió a llorar de nuevo. Pospuso la boda. Dice que tenemos que arreglar nuestras finanzas antes de poder planificar un futuro juntos. Todo es culpa tuya. Sentí una punzada de satisfacción, así que también hubo consecuencias para Brad, consecuencias que ya se estaban extendiendo por sus planes perfectos. El local canceló nuestra reserva, continuó mamá, alzando la voz. El catering se queda con el depósito, pero no hará el evento sin el pago completo. El vestido de Patricia ya está pedido y no se puede devolver. ¿Sabes cuánto dinero estamos perdiendo por tu egoísmo? Grace apareció en mi puerta, secándose las manos con un paño de cocina. Miró a mis padres con la misma expresión que probablemente usaba con los adolescentes rebeldes cuando aún era profesora. Grace. El tono de papá cambió, volviéndose falsamente cálido. Me alegra que estés aquí. Quizás puedas ayudar a Allison a entrar en razón. Yo veo perfectamente, dijo Grace con frialdad. La pregunta es si tú puedes. Patricia dio un paso al frente, con el rímel corriéndole las mejillas. Tía Grace, no lo entiendes. Esta iba a ser la boda perfecta. Llevo 2 años planeándola. Todos ya pidieron permiso en el trabajo. Enviaron sus confirmaciones de asistencia. Tengo que decirles a 200 personas que lo cancelaron porque mi hermana decidió malgastar el dinero en desconocidos en lugar de ayudar a su propia familia. Desconocidos, repetí lentamente. ¿Te refieres a niños con cáncer? ¿Sabes a qué me refiero?, exclamó Patricia. Niños que ni siquiera conoces y que no tienen nada que ver con nuestra familia. Mientras tanto, tu familia se desmorona y no te importa. La audacia fue impresionante. Estaban furiosos conmigo por preocuparme por niños enfermos en lugar de por la fiesta de Patricia, y realmente se veían como las víctimas de esta situación. Dime, dije, mirando directamente a mamá. ¿Qué hiciste el día que murió Tyler? Mamá se sonrojó. No es justo. Estábamos procesando nuestro propio duelo. Fuiste a comprar zapatos de dama de honor, dije en voz baja. Te llamé desde el hospital a las 3 p.m. para decirte que Tyler se había ido, y dijiste que me llamarías porque estabas en el centro comercial con Patricia. No fue así, protestó papá. Fue exactamente así. Y cuando volví a llamar 3 horas después llorando y preguntando si podías venir, mamá dijo que tenía un club de lectura y que me vería más tarde en la semana. El silencio se prolongó entre nosotras. Grace miró a mis padres con disgusto mientras Patricia se removía incómoda. Tu nieto murió y fuiste al club de lectura, continué. Te saltaste su funeral para ir a una fiesta de compromiso. Nunca me preguntaste cómo estaba. Nunca te ofreciste a ayudarme con los preparativos, ni siquiera enviaste una tarjeta. Pero ahora estás aquí exigiendo el dinero de su fondo fiduciario para la boda de Patricia. Nosotras también estamos de luto, dijo mamá. No, no lo estás. Te han causado molestias. Hay una diferencia. Las lágrimas de Patricia se transformaron en ira. Bien. ¿Quieres castigarnos? ¿Quieres destruir mi felicidad porque eres miserable? Bueno, felicidades. Ganaste. Brad ahora piensa que soy financieramente irresponsable. Se pregunta si puedo ser una buena pareja si no sé administrar bien el dinero. La boda probablemente se cancele para siempre. Debería haber sentido lástima por ella. Una parte de mí esperaba sentirme culpable por el daño colateral a su relación. En cambio, no sentí más que una fría satisfacción. Quizás Brad tenga razón en cuestionar tus prioridades, dije.
Quizás se dio cuenta de que alguien que prioriza la organización de fiestas en lugar de los funerales familiares no es la pareja que quiere. Patricia palideció de rabia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a juzgar mi relación cuando ni siquiera pudiste mantener con vida al padre de Tyler? Las palabras me golpearon como una bofetada. Incluso Grace se quedó sin aliento. Papá agarró el brazo de Patricia, pero era demasiado tarde. «Patricia, basta», dijo, pero su voz carecía de convicción. Miré a mi hermana, la mujer que acababa de culparme por la muerte de mi esposo en un accidente de coche, y sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. No la ruptura total de un trauma repentino, sino la destrucción lenta y demoledora de los últimos hilos que unen una relación. «Fuera de mi propiedad», dije en voz baja. «Allison no lo decía en serio», empezó mamá. «Fuera de mi propiedad ahora o llamaré a la policía». Grace se acercó a mí con una presencia firme y comprensiva. «Ya la oíste. Vete». Papá abrió la boca para discutir, pero algo en mi expresión debió convencerlo de que hablaba en serio. Tomó a mamá del brazo y la condujo hacia el coche. Patricia la siguió, todavía llorando, lanzando una última súplica desesperada por encima del hombro. «Esto no ha terminado, Allison. Somos familia. La familia no se abandona así». Los vi alejarse, sintiéndome más ligera que en meses. Tenían razón en una cosa: la familia no se abandona. Precisamente por eso los había apartado de mi vida. Grace me rodeó los hombros con el brazo. «¿Estás bien?», dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Esa noche, Grace y yo nos sentamos en el porche trasero con copas de vino, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de naranja y rosa, los colores favoritos de Tyler. «Hay algo que no te he contado», dijo Grace finalmente. «Sobre tus padres y Patricia». La miré con curiosidad. «Me llamaron hace 2 meses, justo después de que el diagnóstico de Tyler empeorara. Querían consejos sobre cómo manejar la situación». Se me encogió el estómago. ¿Qué clase de consejo? Les preocupaba el tiempo y el dinero que suponía el cuidado de Tyler. Se preguntaban si sería mejor para todos trasladar a Tyler a un centro con atención profesional para que pudiera concentrarse en rehacer su vida. Tardé un momento en asimilar las palabras. Querían que ingresara a Tyler en un hospicio. No exactamente un hospicio, sino más bien en cuidados a largo plazo. Un lugar donde pudiera estar cómodo mientras decidía qué hacer. Me sentí mal. Mientras yo luchaba por todos los tratamientos posibles, por todas las oportunidades de darle más tiempo a Tyler, mis padres planeaban cómo sacarlo de sus vidas por completo. «Les dije que eran despiadados», continuó Grace. «Les dije que si no podían apoyar a su hija y a su nieto durante el momento más difícil de sus vidas, no merecían ser considerados familia». La última pieza del rompecabezas encajó. Por eso se distanciaron aún más en los últimos meses de Tyler. No porque estuvieran ocupados ni abrumados, sino porque lo veían como una molestia que había que controlar, en lugar de un niño al que amar. Después de que Grace se fuera a Denver, me sumergí en el trabajo con un propósito renovado. La sala de oncología pediátrica del Hospital Infantil Phoenix había sido mi segundo hogar durante el tratamiento de Tyler, y ahora se había convertido en mi refugio. Los niños allí me recordaban a diario por qué el fondo conmemorativo de Tyler era más importante que cualquier boda. 2 semanas después del enfrentamiento familiar, recibí una llamada que lo cambió todo. La señorita Allison. La voz era joven, insegura. «Soy Jennifer, de la Alianza para la Investigación del Cáncer Infantil. Trabajo en relaciones con donantes. Esperaba algún tipo de seguimiento sobre el fondo conmemorativo, probablemente algún trámite rutinario o una carta de agradecimiento». «Recibimos tu donación a nombre de Tyler», continuó Jennifer. «Es increíble y te lo agradecemos mucho, pero te llamo porque ha ocurrido algo inusual». Me dio un vuelco el corazón. ¿Habían encontrado mis padres la manera de impugnar la donación? ¿Qué clase de inusual? Bueno,
Hemos estado recibiendo llamadas, muchísimas, de personas que dicen ser los abuelos y la tía de Tyler, diciendo que la donación se hizo sin el debido consentimiento familiar. Exigen que les devolvamos el dinero directamente. Me hundí en la silla de la cocina. Claro que sí. Cuando los recursos legales fracasaron, mi familia decidió intentar manipular emocionalmente a una organización benéfica. No pueden hacerlo legalmente. Dije que era el ejecutivo. Ah, ya lo sabemos. Nuestro equipo legal confirmó que todo estaba correcto, pero las llamadas son cada vez más insistentes. Ayer, una mujer que decía ser la abuela de Tyler llamó y dijo que la donación la hizo alguien con una crisis mental que no era competente para tomar decisiones financieras. Me ardía la cara de humillación y rabia. Atacaban mi salud mental para intentar quedarse con el dinero de Tyler. Decían a desconocidos que era inestable, incompetente, incapaz de tomar decisiones sobre el legado de mi hijo. La cuestión es, continuó Jennifer con vacilación, que también afirman que les robaste el dinero, que era para una emergencia familiar y que lo desviaste a una organización benéfica para perjudicarlos. La abuela lloraba al teléfono, diciendo que la vida de su otra nieta estaba destrozada por esto. Cerré los ojos. La actuación de mamá probablemente merecía un Oscar. Tengo que dejar algo claro, dije con firmeza. Esa gente no es la familia de Tyler. El padre biológico de Tyler falleció hace 4 años y su familia creó el fideicomiso. Mis padres y mi hermana abandonaron a Tyler durante su enfermedad y no asistieron a su funeral. No tienen ningún derecho legal ni moral sobre su dinero. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro de alivio. Gracias por la aclaración. A veces lidiamos con disputas familiares, pero esto fue diferente. Más malicioso, porque es malicioso. No son abuelos de luto que intentan honrar la memoria de Tyler. Son personas que quieren dinero para una boda y están dispuestas a mentirle a una organización benéfica para niños para conseguirlo. Después de colgar, me senté en la cocina temblando de rabia. No les bastó con abandonar a Tyler y atacarme. Ahora acosaban a la misma organización que intentaba ayudar a niños como él. Estaban tan desesperados por el dinero de la boda de Patricia que intentaban manipular a las familias en duelo y a los empleados de la organización benéfica, sobrecargados de trabajo. Esa tarde, hice algo que nunca antes había hecho. Llamé a una reportera local. Melissa Torres trabajaba para el equipo de investigación del Canal 12 y había visto sus artículos sobre fraudes en organizaciones benéficas y explotación familiar. Ella aceptó tomar un café conmigo, intrigada por mi breve descripción de la situación. Bueno, déjame entender esto, dijo Melissa, repasando las notas que había tomado durante nuestra conversación de 1 hora. Tus padres y tu hermana se saltaron el funeral de tu hijo para asistir a una fiesta de compromiso y luego exigieron el dinero de su fondo fiduciario para los gastos de la boda. Cuando lo donaste a la investigación del cáncer infantil, ahora acosan a la organización benéfica y afirman que eres mentalmente incompetente. Exactamente. Melissa negó con la cabeza. He cubierto algunas disputas familiares terribles, pero esta es particularmente cruel. El enfoque de la organización benéfica lo hace noticioso, sobre todo si hacen afirmaciones falsas sobre la capacidad mental para intentar revertir una donación legal. ¿Qué lograría una historia? Rendición de cuentas pública. A veces la gente se comporta mejor cuando sabe que sus acciones podrían hacerse públicas, y protegería a la organización benéfica de más acoso al aclarar la situación legal. Pensé en Tyler, en los niños de la unidad de oncología que necesitaban financiación para la investigación, más de lo que Patricia necesitaba una boda perfecta. Pensé en la disposición de mis padres a atacar a una organización benéfica que ayuda a niños enfermos. Hazlo, dije. La noticia se emitió el jueves siguiente por la noche. Melissa se había informado bien. Entrevistó a Jennifer, de la organización benéfica, confirmó la legalidad de la donación y obtuvo declaraciones del personal del hospital sobre la enfermedad de Tyler y mi dedicación como madre. No mencionó los nombres de mi familia,
refiriéndose a ellos solo como parientes que se saltaron el funeral del niño para asistir a un evento social, pero cualquiera que nos conociera reconocería los detalles. La historia presentaba los hechos con claridad. Una madre que perdió a su hijo por cáncer donó su fondo fiduciario para ayudar a otros niños y los familiares ahora acosaban a la organización benéfica para intentar obtener el dinero para uso personal. La experta legal que entrevistó Melissa lo calificó de moralmente reprobable y confirmó que la donación era irreversible. Mi teléfono empezó a sonar antes de que terminara de emitirse la noticia. La primera llamada fue de mi supervisora en el hospital, quien expresó su apoyo e indignación. La segunda fue de Grace, de Denver, quien había visto la noticia en línea y estaba orgullosa de mí por haberlos confrontado públicamente. La tercera llamada fue de Patricia, que gritaba tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste salir en las noticias y hacernos quedar como monstruos? ¿Sabes lo que esto le va a pasar al negocio de papá, a mi reputación? Dije la verdad, dije con calma. Si eso los hace quedar como monstruos, quizás deberían analizar su comportamiento en lugar de culparme por informarlo. Te vamos a demandar por difamación. Vamos a demandar a la cadena de televisión. Esto es difamación. Mucha suerte con eso. Dije y colgué. La cuarta llamada era de papá, con voz fría y controlada. Te has pasado de la raya, Allison, acudiendo a los medios, sacando a la luz asuntos familiares privados, haciéndonos quedar como criminales. Esto se acaba ya. Tienes razón, dije. Se acabó ahora. No me vuelvas a llamar. Estás cometiendo un error. La familia es para siempre, y algún día nos necesitarás. No quemes puentes que quizás tengas que cruzar más tarde. Pensé en Tyler preguntando por sus abuelos en el hospital. Pensé en llenar su tumba yo sola mientras celebraban al otro lado de la ciudad. Pensé en cómo intentaban convencer a una organización benéfica de que yo era mentalmente incompetente. No necesito gente que abandone a un niño moribundo, dije. Y no quiero puentes con gente que acose a una organización benéfica contra el cáncer infantil. Adiós, papá. Bloqueé todos sus números esa noche, sintiéndome libre por fin para llorar a Tyler como es debido, sin que sus exigencias y manipulaciones envenenaran mi proceso de sanación. La noticia tuvo consecuencias inesperadas. Durante la semana siguiente, recibí docenas de llamadas y correos electrónicos de personas que vieron el informe y querían compartir sus propias historias de traición familiar en tiempos de crisis. Padres que fueron abandonados por sus familiares cuando sus hijos enfermaron, cónyuges que descubrieron la verdadera personalidad de su pareja durante emergencias médicas, hijos adultos cuyos padres les habían mostrado sus verdaderas prioridades cuando surgieron problemas graves. Pero la llamada más sorprendente vino de alguien de quien no había tenido noticias en años, mi excuñada, Diane, hermana del padre de Tyler. Vi la noticia, dijo con la voz tensa por la emoción. No puedo creer que les hicieran eso a ti y a Tyler. Kevin se pondría furioso. Kevin, mi esposo y padre de Tyler, falleció en un accidente automovilístico cuando Tyler tenía 5 años. Su familia quedó devastada por la pérdida, pero se mantuvieron unidos a Tyler y a mí, tratándonos como familia permanente a pesar de la tragedia. El fondo fiduciario fue idea suya, su forma de asegurar el futuro de Tyler. Necesito decirte algo, continuó Diane, sobre el fondo fiduciario. Hay algo que no sabes. Se me encogió el estómago. ¿Qué quieres decir? Los padres de Kevin no solo crearon los 50,000 originales, han ido aumentando cada año el día del cumpleaños de Tyler. La cuenta ya tiene más de $80,000. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? Nunca te lo dijeron porque no querían que te sintieras presionado a usarlo ni que te preocuparas pensando que no podrías mantener a Tyler. Pero cada año, en su cumpleaños, le añadían $5,000. Lo llamaban su fondo para el futuro. Mi mente daba vueltas. Si aún quedaba dinero en el fideicomiso, entonces el acoso de mis padres a la organización benéfica era aún más inútil de lo que pensaba. Pero más que eso, significaba que la memoria de Tyler estaba protegida por personas que lo amaban de verdad.
Personas que pensaron en su futuro incluso después de perder a su propio hijo. La cuestión es, continuó Diane, mamá y papá me han estado llamando desde que tus padres empezaron a amenazarte. Quieren asegurarse de que la memoria de Tyler esté protegida y de que tengas apoyo. Me han pedido que te diga que, independientemente de lo que decidas hacer con el dinero restante, te apoyarán plenamente. Empecé a llorar, abrumada por el contraste entre el amor silencioso y constante de la familia de Kevin y las exigencias egoístas de mi propia familia. Hay más, dijo Diane con dulzura. Quieren crear un fondo conmemorativo más grande en nombre de Tyler. Están dispuestos a aportar otros $100,000 si quieres crear algo más sustancial. Quizás un programa de becas o financiación para un proyecto de investigación específico. Entre lágrimas, logré decir, a Tyler le encantaría. Siempre quiso ayudar a la gente. Sabemos que por eso lo hacemos. Después de colgar con Diane, me senté en la habitación de Tyler a procesar esta nueva información. Mientras mis padres acosaban a una organización benéfica por los $50,000 ya gastados, la familia real de Tyler había estado construyendo discretamente un legado que podría marcar una verdadera diferencia en la lucha contra el cáncer infantil. Llamé a Jennifer, de la Alianza para la Investigación del Cáncer Infantil, para hablar sobre la posibilidad de ampliar el fondo conmemorativo. Estaba entusiasmada con la posibilidad de un programa integral en nombre de Tyler, que podría financiar tanto la investigación como los servicios de apoyo familiar. Con ese nivel de financiación, dijo, podríamos crear el programa conmemorativo Tyler para la investigación del cáncer pediátrico. Sería uno de nuestros fondos nominativos más grandes, apoyando múltiples proyectos de investigación y otorgando subvenciones a familias que enfrentan los costos del tratamiento. Era perfecto. El nombre de Tyler perduraría, honrando todo lo que había sido. Valiente, amable, decidido a luchar y preocupado por los demás, incluso cuando él mismo sufría. Esa noche, mientras buscaba programas de cáncer pediátrico en línea, sonó el timbre. Por la ventana, vi a Patricia de pie en mi porche, sola esta vez, con un aspecto más pequeño y más derrotado que nunca. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta. No estoy aquí para pelear, dijo de inmediato, levantando las manos. No estoy aquí para pedir dinero ni amenazar, solo quiero hablar. Observé su rostro. Parecía realmente agotada. Su habitual aspecto pulcro había sido reemplazado por ropa arrugada y ojos cansados. 5 minutos, dije. Se sentó en mi sofá como si temiera que se derrumbara bajo sus pies. Durante un largo rato no habló, solo se miró las manos. El compromiso se cancela, dijo finalmente. No se pospone, se cancela. Brad dice que no puede casarse con alguien que acosaría a una organización benéfica para niños por dinero. Dice que le mostró quién soy realmente y que no le gusta lo que ve. Esperé, sin saber si buscaba compasión o estaba preparando otro ataque. He estado pensando en Tyler, continuó, su voz apenas un susurro. ¿En el funeral? ¿En lo que hicimos? Lo que tú elegiste hacer. Corregí. Lo que yo elegí hacer. Asintió ella. Sigo intentando justificarlo, buscando la manera de que no sea tan malo como fue, pero no puedo. No hay excusa para perderte el funeral de tu sobrino por organizar una fiesta. Sentí un destello de algo que podría haber sido esperanza, pero lo reprimí. Patricia era experta en decir lo que la gente quería oír cuando le convenía. No sé cómo arreglar esto, dijo, con lágrimas en los ojos. No sé cómo deshacerme de lo que hicimos, ni cómo compensarte por haberte abandonado cuando más necesitabas a tu familia. Ni siquiera sé si soy lo suficientemente buena persona como para merecer el perdón. No lo eres, dije en voz baja. Se estremeció como si la hubiera abofeteado, pero asintió. Sé que no eres lo suficientemente buena persona como para merecer el perdón, y yo no soy lo suficientemente generosa como para dártelo. Lo que le hiciste a Tyler, lo que me hiciste a mí, lo que intentaste hacerle a la caridad, esas cosas no se borran con una disculpa. Patricia lloraba con más fuerza,
pero no discutió ni se defendió. Destruí mi relación con Brad porque no podía dejar de lado la idea de que el dinero de Tyler me pertenecía de alguna manera. Ella dijo, me convencí de que estabas siendo vengativo en lugar de honrar la memoria de tu hijo. Estaba tan concentrada en lo que estaba perdiendo que nunca pensé en lo que ya habías perdido. Me senté frente a ella, observando a esta mujer que había sido mi hermana durante 32 años, y no sentí nada más que vacío donde antes había amor. Tienes razón en que no puedes arreglar esto. Dije, hay cosas que no se pueden arreglar. Algunas relaciones no se pueden reparar. Tyler necesitaba a su familia y su familia eligió un partido en su lugar. Yo necesitaba apoyo y, en cambio, recibí exigencias económicas. Me mostraste quién eres de verdad y te creo. Patricia se levantó para irse, deteniéndose en mi puerta. Sé que probablemente esto ya no importe, pero lo siento. No porque haya perdido a Brad, ni porque la familia esté enojada conmigo por la noticia. Lo siento porque Tyler era un niño precioso que merecía algo mejor de todos nosotros. Después de que se fuera, fui a la habitación de Tyler y recogí a Herbert, el Triceratops. Patricia tenía razón en una cosa. Tyler se merecía algo mejor, pero había recibido lo mejor que yo podía darle, y ahora su legado ayudaría a otros niños a obtener el apoyo y la financiación para la investigación que necesitaban. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. 3 meses después de que se emitiera la noticia, recibí una llamada que completaría el legado de Tyler de maneras que nunca imaginé. Allison, soy el Dr. Robert Chen del Instituto Nacional del Cáncer Pediátrico. La voz en el teléfono dijo, llamo por el programa conmemorativo de Tyler. He estado trabajando con la Alianza de Investigación del Cáncer Infantil para establecer el fondo conmemorativo ampliado, utilizando el dinero adicional de los padres de Kevin. El programa se lanzaría el mes siguiente con fondos suficientes para financiar proyectos de investigación y programas de asistencia familiar. Hemos estado siguiendo el desarrollo del fondo conmemorativo de Tyler, continuó el Dr. Chen, y nos gustaría proponer algo sin precedentes. El instituto quiere colaborar con la Alianza para crear el primer centro de investigación oncológica pediátrica financiado a nivel nacional, que lleve el nombre de un defensor de pacientes. Me temblaron las manos. No lo entiendo. La historia de Tyler ha resonado en toda la comunidad médica. Un niño de 9 años cuyo fondo fiduciario se convirtió en el catalizador de una de las iniciativas de investigación apoyadas por Family Up más grandes que hemos visto. Queremos establecer el Centro de Investigación Tyler con financiación completa para un equipo de investigadores dedicados a trabajar específicamente en el tipo de leucemia que Tyler combatió. Me hundí en la silla de la cocina, abrumado. El nombre de Tyler no solo ayudaría a unos pocos niños. Iba a estar vinculado a un centro de investigación que podría mejorar las tasas de supervivencia de niños con su mismo diagnóstico. El compromiso total sería de $5 millones a lo largo de 10 años. El Dr. Chen explicó. El instituto aportará la mayor parte de la financiación, pero nos gustaría que el programa conmemorativo Tyler actuara como enlace con la comunidad. Estarías en el consejo asesor, ayudando a dirigir los servicios de apoyo familiar y asegurándote de que la investigación se mantenga conectada con la defensa del paciente. Después de colgar, me senté en la habitación de Tyler abrazando a Herbert e intentando procesar lo que acababa de suceder. Mi brillante y valiente hijo, que había hecho tantas preguntas sobre dinosaurios y ciencia, iba a tener un centro de investigación que llevaría su nombre. Los niños que recibieran el diagnóstico de Tyler en el futuro tendrían opciones de tratamiento que Tyler nunca tuvo, financiadas por un programa que comenzó con el dinero de su fideicomiso. La ironía era hermosa y devastadora. Mis padres habían estado tan concentrados en $50,000 para un boda que se habían perdido al ver en qué podría convertirse ese dinero si se usara con un propósito en lugar de egoísmo. Esa tarde, llamé a Grace para contarle la noticia. Lloró por teléfono, abrumada por la magnitud del legado de Tyler. Estaría tan orgulloso, dijo entre lágrimas.
Siempre quiso ayudar a la gente y ahora va a ayudar a los niños de las generaciones venideras. 2 semanas después, recibí una visita inesperada en el trabajo. Estaba revisando a los pacientes en la sala de pediatría cuando la auxiliar me dijo que alguien preguntaba por mí en la enfermería. Era mi madre. Parecía mayor que cuando la vi 3 meses atrás, más frágil, por así decirlo. Su aspecto, habitualmente perfecto, estaba desaliñado. Ropa arrugada, canas visibles en su cabello teñido, maquillaje que no ocultaba el cansancio en sus ojos. «Allison», dijo vacilante, «¿podríamos hablar en un lugar privado?» La llevé a una consulta familiar vacía, la misma sala donde Tyler y yo habíamos recibido innumerables actualizaciones sobre el progreso de su tratamiento. La ironía no se me escapó. «Oí hablar del centro de investigación», dijo, sin mirarme a los ojos, sobre el nombre de Tyler. Esperé, sin ayudarla a encontrar las palabras. También oí que había más dinero en el fideicomiso del que sabíamos, que los padres de Kevin habían estado contribuyendo. Sí, dije simplemente. Así que, cuando pedimos el dinero, había suficiente para el homenaje a Tyler y la boda de Patricia. La miré fijamente, asombrado de que todavía no lo entendiera. No, mamá, nunca había suficiente dinero para ambos, porque el funeral de Tyler siempre era el único uso apropiado para su dinero. Se estremeció, pero continuó. El negocio de tu padre está pasando apuros. La noticia atrajo una atención que no queríamos. Algunos de sus clientes han dejado de usar su firma porque no quieren que los asocien con gente que abandonaría a su nieto. Bien, pensé, pero no lo dije. Patricia volvió a vivir con nosotros después de que Brad rompiera el compromiso. Ha estado deprimida y apenas sale de su habitación. Los proveedores de la boda se quedan con sus depósitos y hemos perdido casi $20,000 entre el vestido, el lugar y otros gastos. No sentí nada, ni compasión, ni satisfacción, solo un vacío donde antes habitaba el amor familiar. Tu padre y yo hemos estado hablando, continuó mamá, con la voz apenas por encima de un susurro. Sabemos que cometimos errores. Sabemos que los lastimamos a ti y a Tyler. Esperamos que con el tiempo podamos encontrar la manera de reconstruir nuestra relación. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué estás aquí ahora? Después de 3 meses de silencio, su fachada se quebró un poco, porque hemos perdido todo lo que nos importaba, excepto a ti. La boda de Patricia iba a ser nuestro momento de orgullo, nuestra oportunidad de mostrarles a todos el éxito de nuestra familia. El negocio de papá prosperaba. Teníamos dinero, estatus y respeto en la comunidad. Ahora, todo se acabó. ¿Y crees que puedo arreglarlo? Creo que la familia debería apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, dijo. Pero las palabras sonaban ensayadas. Me puse de pie, terminando la conversación. Tienes razón en que la familia debería apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Tyler fue tu familia durante el momento más difícil de su vida, y lo abandonaste. Yo era tu familia cuando lloraba la pérdida de mi hijo y me exigiste dinero. Ahora enfrentas las consecuencias de tus decisiones y de repente recuerdas lo que significa una familia. Lo sentimos, dijo mamá con desesperación. Lo sentimos profundamente por todo. Creo que lo sientes, dije. Lamento que tus acciones tuvieran consecuencias. Lamento que la gente descubriera cómo eres en realidad. Lamento que hayas perdido tu cómoda vida, pero no te arrepientes de lo que le hiciste a Tyler porque aún no entiendes que hiciste mal. Caminé hacia la puerta y me detuve. El centro de investigación de Tyler se anunciará oficialmente el mes que viene. Habrá una ceremonia, cobertura mediática y un reconocimiento a su legado. No vengas. No me contactes al respecto. No intentes formar parte de algo en lo que no participaste. Mamá empezó a llorar entonces. Esas lágrimas desesperadas que brotan cuando uno se da cuenta de que ha perdido algo para siempre. Eres nuestra hija, dijo. Tyler era nuestro nieto. Los queremos a ambos. No, dije en voz baja. Te encanta la idea de tenernos cuando te conviene.
Tyler necesitaba abuelos que estuvieran presentes y yo necesitaba padres que me apoyaran. Demostraste que el amor no es lo que impulsa tus decisiones. El interés propio sí lo es. El anuncio del Centro de Investigación Tyler se realizó en el Hospital Infantil Phoenix una soleada mañana de jueves de febrero. La ceremonia tuvo lugar en la misma sala de conferencias donde Tyler y yo habíamos asistido a tantas reuniones con su equipo de tratamiento, ahora transformada con pancartas y exhibiciones que mostraban la investigación que el centro financiaría. Dr. Chen presentó el programa a un público compuesto por profesionales médicos, administradores de hospitales y medios de comunicación locales. Jennifer, de la Alianza para la Investigación del Cáncer Infantil, habló sobre el poder de las donaciones conmemorativas para transformar el duelo en esperanza. Los padres de Kevin, los abuelos biológicos de Tyler, estaban sentados en primera fila con lágrimas de orgullo en los ojos. Cuando me tocó hablar, miré a la multitud reunida para honrar la memoria de mi hijo y sentí una sensación que no había experimentado desde antes de su diagnóstico. Tyler solía preguntarme si los tratamientos estaban funcionando. Empecé. Quería saber si la medicina lo estaba mejorando, si los médicos investigadores estaban descubriendo cosas que lo ayudarían a él y a otros niños como él. Siempre le dije que sí, que cada día que luchaba ayudaba a los médicos a entender cómo ganar la batalla contra su enfermedad. Me detuve, pensando en esas conversaciones en la habitación del hospital, en la determinación de Tyler de ser valiente porque creía que ayudaría a otros niños. Tyler nunca llegó a ver los frutos de la investigación a la que contribuyó durante su tratamiento en su propia recuperación, pero hoy su legado financiará precisamente el tipo de investigación en el que creía. El Centro de Investigación Tyler se centrará específicamente en el tipo de leucemia linfoplásica aguda que le quitó la vida a Tyler, con el objetivo de mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los niños que enfrentan este diagnóstico. Los aplausos fueron cálidos y prolongados. Entre el público, pude ver a los padres de Kevin tomados de la mano. Grace secándose las lágrimas y a varias de las exenfermeras de Tyler de la sala de oncología sonriendo con emoción. El centro representa la verdad sobre el carácter de Tyler. Continué. Era valiente, curioso, decidido y cariñoso. Incluso a los 9 años, comprendió que luchar contra su enfermedad no se trataba solo de su propia supervivencia. Se trataba de contribuir al conocimiento que podría salvar a otros niños. Este centro de investigación encarnará esos valores durante años. Después de la ceremonia, mientras la gente se reunía y veía las exposiciones sobre los proyectos de investigación planificados por el centro, Grace se acercó a mí con expresión preocupada. «Hay gente afuera pidiendo hablar contigo», dijo en voz baja. «Dicen ser los abuelos de Tyler. Mis padres habían venido, a pesar de mi petición explícita de que no se acercaran. Por la ventana, los vi de pie en el estacionamiento del hospital con Patricia. Los tres parecían inseguros y fuera de lugar. ¿Quieres que le pida a seguridad que se vayan?», preguntó Grace. Lo consideré, pero me di cuenta de que esta podría ser la oportunidad perfecta para terminar la relación definitivamente. «No, déjame hablar con ellos». Salí, donde mis padres y Patricia esperaban junto al coche de papá. Parecían más pequeños, disminuidos por el peso de sus decisiones. «Solo queríamos ver», dijo mamá en voz baja, «para entender en qué se convirtió el dinero de Tyler». «En esto se convirtió», dije, señalando el hospital que estaba detrás de mí. «Un centro de investigación que ayudará a los niños a vivir, un legado de esperanza en lugar de una fiesta que se habría olvidado en un día». Papá dio un paso al frente, con el rostro marcado por la tensión de los últimos meses. «Sabemos que nos equivocamos. Sabemos que los lastimamos a ti y a Tyler, pero seguimos siendo familia, Allison. Todavía te queremos». «¿Y tú?», pregunté. «¿Me quieres a mí o te encanta la idea de tener una hija que ahora está vinculada a un prestigioso programa de investigación médica? ¿Quieres a Tyler o te encanta el estatus que representa tener un nieto con un centro de investigación que lleva su nombre?» Patricia habló por primera vez.
Sé que no tienes motivos para creerme, pero al ver lo que el dinero de Tyler generó, al ver lo que su vida significó para toda esta gente, entiendo lo equivocada que estaba. Estaba tan concentrada en mi boda, en mi día perfecto, que no pude ver más allá de mis propios deseos y ver lo que realmente importaba. Es lo primero que dices con sinceridad en años, respondí. He estado pensando en lo que dijiste sobre que algunas relaciones no tienen arreglo, continuó Patricia. Tienes razón. Lo que le hicimos a Tyler, lo que te hicimos a ti, no se arregla con disculpas. Pero quiero que sepas que ahora entiendo por qué nunca nos perdonarás. Y observé su rostro, buscando señales de manipulación o motivos egoístas. En cambio, vi algo que nunca antes había visto en ella. Vergüenza genuina y comprensión de la magnitud de lo que habían perdido por sus propias decisiones. Lo peor, continuó, con lágrimas en los ojos, es que Tyler era un niño maravilloso y perdimos la oportunidad de conocerlo de verdad por estar tan absortos en nosotros mismos. No puedo recuperar eso. No podemos recuperar esos años. Y ahora ni siquiera podemos honrar su memoria porque renunciamos al derecho de llamarnos su familia. Mamá me tomó la mano, pero retrocedí. Por favor, Allison, sabemos que no merecemos perdón, pero ¿podría haber una salida? ¿Algún camino para reconstruir lo que destruimos? Miré a estas 3 personas que habían moldeado mi vida temprana, que me habían dado recuerdos de la infancia y tradiciones familiares, que también habían abandonado a su nieto en sus últimos meses y acosado a una organización benéfica para niños para obtener dinero. No estaban monstruos, pero tampoco eran buenas personas. Eran individuos egoístas y miopes que habían revelado su verdadero carácter al ser puestos a prueba por las dificultades reales. No, dije simplemente. No hay salida porque en realidad no has cambiado. Estás aquí porque la historia de Tyler te trajo vergüenza y consecuencias, no porque hayas desarrollado empatía por lo que él pasó o por lo que yo pasé. Quieres volver a mi vida ahora que es exitosa y prestigiosa, pero no te interesaba cuando solo era dolor y lucha. Me di la vuelta para regresar al hospital, pero me detuve. Tyler merecía abuelos que lo apoyaran incondicionalmente. Yo merecía padres que me apoyaran durante el peor momento de mi vida. En cambio, se eligieron a sí mismos repetida y deliberadamente. El Centro de Investigación Tyler salvará la vida de niños y ustedes no formarán parte de ese legado. Eso no es un castigo. Son solo consecuencias. 6 meses después, estaba en la habitación de Tyler, empacando sus últimas pertenencias. Me mudaba a una casa más pequeña al otro lado de la ciudad, una sin tantos recuerdos de enfermedad y pérdida. Pero yo preservaba cuidadosamente todo lo que importaba. Sus libros de dinosaurios, sus dibujos favoritos, Herbert el Triceratops y la foto enmarcada de la ceremonia de inauguración del Centro de Investigación Tyler. El centro había superado todas las expectativas en sus primeros meses de funcionamiento. 3 proyectos de investigación estaban en marcha, 2 familias habían recibido ayuda financiera de emergencia, y los resultados preliminares de un estudio ya mostraban resultados prometedores para mejorar los protocolos de tratamiento. El legado de Tyler fue salvar vidas, tal como él hubiera querido. Grace vino de visita ese fin de semana para ayudar con la mudanza. A sus 73 años, insistió en cargar cajas a pesar de mis protestas, alegando que mantenerse ocupada la mantenía joven. ¿Sabes algo de tus padres?, preguntó mientras cargábamos mi coche con los recuerdos cuidadosamente empaquetados de Tyler. Nada directo, dije. Pero oí que la firma de contabilidad de papá quebró el mes pasado. Al parecer, muchos clientes decidieron que no querían trabajar con alguien que abandonara a su nieto, y Patricia, que según tengo entendido, seguía viviendo con ellos, seguía soltera y aún lidiaba con las consecuencias de sus decisiones. Grace asintió con aprobación. Bien, hay gente que necesita vivir con las consecuencias de sus actos durante un tiempo antes de desarrollar un carácter auténtico. Mientras conducíamos hacia mi nueva casa, reflexioné sobre el año transcurrido desde la muerte de Tyler.
El dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero se había transformado de un peso abrumador en algo más llevadero, una conciencia constante de la pérdida, compensada por el orgullo por lo que su vida había significado. La nueva casa era más pequeña pero más luminosa, con un jardín donde podía plantar maravillas cada año para el cumpleaños de Tyler. Instalé su colección de dinosaurios en la habitación de invitados, creando un espacio conmemorativo que parecía más una celebración que un duelo. Esa noche, mientras Grace y yo estábamos sentadas en mi nuevo porche trasero viendo la puesta de sol, ella mencionó algo en lo que había estado evitando pensar. ¿Has considerado salir con alguien?, preguntó con dulzura. Sé que aún es pronto, pero con el tiempo podrías querer volver a compartir tu vida con alguien. Lo había pensado a veces, pero la idea de explicar la historia de Tyler, de encontrar a alguien que pudiera comprender la profundidad de lo que había perdido y lo que había elegido, me resultaba abrumadora. Quizás algún día, dije. Ahora mismo, estoy centrada en el centro de investigación y en instalarme aquí. Está bien, dijo Grace. Pero no dejes que la traición de tus padres te impida ver la posibilidad de que algunas personas sí sean capaces de estar presentes cuando hace falta. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada que confirmaría la razón de Grace. ¿Es Allison, la madre de Tyler? La voz me resultaba desconocida. Una mujer nerviosa. Sí. ¿Quién llama? Me llamo Sarah Chen. Mi hija Emma tiene 8 años y le acaban de diagnosticar el mismo tipo de leucemia que Tyler. Los médicos del Phoenix Children's me mencionaron el centro de investigación Tyler y me sugirieron que los llamara. Sentí un dolor familiar y una esperanza inesperada. ¿Cómo puedo ayudar? Emma escuchó la historia de Tyler, su valentía y cómo su legado ayuda a otros niños. Quiere saber si puede ser valiente como Tyler, si luchar contra su enfermedad también podría ayudar a sus futuros hijos. Me encontré sonriendo entre lágrimas. A Tyler le encantaría la actitud de Emma. Siempre decía que ser valiente no se trataba de no tener miedo, se trataba de luchar de todos modos porque podría ayudar a alguien más. Hablamos durante 1 hora. Sarah era madre soltera, abrumada por el diagnóstico y el tratamiento que le esperaba. Su familia vivía al otro lado del país y no podía brindarle mucho apoyo. Se enfrentaba al mismo aislamiento que yo, pero no tenía que afrontarlo sola. ¿Te gustaría tomar un café algún día?, pregunté. No puedo facilitarte las cosas, pero puedo asegurarme de que no lo pases sola. Me encantaría, dijo Sarah con un alivio evidente en la voz. Emma no deja de hacerme preguntas que no sé cómo responder. Quizás podrías ayudarme a encontrar las palabras. Después de colgar, fui a la sala conmemorativa de Tyler y recogí a Herbert, el Triceratops. «Sigues ayudando a los niños a ser valientes», le dije. «Tal como querías». Durante los meses siguientes, me convertí en mentora y apoyo para varias familias que enfrentaban un diagnóstico de cáncer pediátrico. El Centro de Investigación Tyler les brindó esperanza médica, pero estas familias necesitaban el apoyo emocional de alguien que comprendiera su experiencia. Encontré un propósito en ser la persona que había deseado ser durante la enfermedad de Tyler. Alguien que se presentaba constantemente, que comprendía el miedo y el agotamiento, que podía ofrecer ayuda práctica y apoyo emocional. Mis padres nunca volvieron a contactarme directamente, pero ocasionalmente me enteraba de novedades a través de conocidos en común. Papá había aceptado un trabajo en una gran firma de contabilidad, trabajando como empleado en lugar de dirigir su propio negocio. Mamá se había retirado de la mayoría de sus actividades sociales, aparentemente luchando contra el juicio de su comunidad. Patricia finalmente encontró trabajo como recepcionista, pero aún vivía en casa. Sus sueños de una vida matrimonial glamurosa fueron reemplazados por la realidad de empezar de cero a los 32 años con una reputación dañada. No sentí satisfacción en sus luchas, pero tampoco compasión. Vivían con las consecuencias de sus decisiones, igual que yo con las mías.
La diferencia radicaba en que mis decisiones, honrar la memoria de Tyler, proteger su legado, cortar lazos con quienes nos habían abandonado, habían conducido a un propósito y a la paz. Sus decisiones los habían llevado al aislamiento y al arrepentimiento. En el primer aniversario de la muerte de Tyler, visité su tumba con Meryl's frescos y una foto de Emma, la niña que ahora luchaba por la misma batalla que Tyler. Respondía bien a los protocolos de tratamiento desarrollados mediante investigación financiada por el programa conmemorativo de Tyler. «Estás salvando vidas, cariño», le susurré a su lápida, «así como siempre quisiste ayudar a la gente». Los años siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías inesperadas. Ayudé a docenas de familias a navegar el tratamiento del cáncer pediátrico. Vi cómo el Centro de Investigación Tyler expandía sus programas y, poco a poco, construí una familia elegida de personas que entendían que el amor significa estar presente cuando es difícil, no solo cuando conviene. Mis padres y mi hermana habían elegido la conveniencia sobre la compasión, el interés propio sobre el sacrificio. Perdieron la oportunidad de formar parte de algo significativo, algo que perduraría más allá de sus insignificantes preocupaciones por el dinero y el estatus. El Centro de Investigación Tyler siguió creciendo y salvando vidas, financiado por el dinero fiduciario que habían intentado reclamar con tanta desesperación para una boda que nunca se celebró. Su avaricia les había costado no solo mi relación, sino también la oportunidad de formar parte del legado perdurable de Tyler. Aprendí que la familia no se trata solo de parentesco. Se trata de quién está presente en los momentos difíciles, quién te sostiene en los momentos más difíciles, quién honra los recuerdos de tus seres queridos en lugar de explotarlos. La verdadera familia de Tyler eran los médicos que luchaban por curar su enfermedad, los investigadores que trabajaban hasta altas horas de la noche buscando mejores tratamientos y los padres que recorrieron este difícil camino y que encontraron fuerza en su historia. Al reflexionar sobre mi camino desde entonces, desde la devastadora llamada telefónica exigiendo dinero fiduciario hasta ver el legado de Tyler transformar la atención del cáncer infantil, me di cuenta de que a veces el acto de amor más profundo es saber cuándo alejarse de las personas que no merecen acceso a tu corazón y usar ese espacio liberado para crear algo hermoso para aquellos que sí lo merecen.